Quispe Flores, Quispe Huanca, Presente. Quispe Huarcaya, Presente. Quispe Mamani, Presente. Ramos Condori, Presente. Roque Panca, Roque Panca, Jorge, Salazar Condori, Buenos días, presente. Toque Choquechambi, Buenos días, presente. Vilca Malanoca, Yupanqui Flores, Yupanqui Flores Lisbeth, Yupanqui Flores, Buen día, Ronaldo. Perdón. Disculpe, presente. Ya está, doctora. Ok, vuelve a llamar a los marcados. Ya. Alejo Cáceres, Frank David, Almendre Aguilar, Presente, compañero. Presente. ya. Apasa Quispe, Luz Paola, Apasa Quispe, Luz Paola, Callata Chambi, Pedro Luis, Callata Chambi, Pedro Luis, Cuno Parillo, Cristian Rodrigo, Cuno Parillo, Anco Quispe, Cristian Judel, Ango Quispe, Cristian Judel, Quispe Flores, Rogeri, Quispe Flores, Rogeri, Roque Panca, Presente, Ronaldo. ya. Alejo Cáceres, Apasa Quispe, Callata Chambi, Cuno Parillo, Anco Quispe, Quispe Flores. Ya está, doctora. Ok, alumno. Vamos a empezar la clase. Voy a proyectarles la presentación. Un momento, por favor. Sí. Buen día, ¿qué tal con todos? ¿Se escucha, delegado? Sí, doctora, y también sí se ve. Muy bien.
Buen día con todos, alumnos. Algunos ya me conocen. Soy la doctora Cáceres Martínez Liz, neumóloga del hospital de Puno. Además, docente catedrática de ustedes. Y ya posteriormente les voy a presentar una reseña de mi persona. Bueno, en cuanto a las condiciones de cómo vamos a realizar las clases, va a ser un método híbrido. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener clases presenciales y clases virtuales. Nos toca hablar sobre el tema del aparato respiratorio desde el punto de vista de la semiología, ¿no? Para lo cual he proyectado ahí un par de fotos de qué bibliografías estamos tomando la información principalmente, ¿no? El libro de Suros y el libro de neumología clínica de Álvarez. En cuanto a la anamnesis, es decir, al interrogatorio que le vamos a hacer al paciente, ¿qué datos nos llaman la atención, son importantes para nosotros, nos describen algunas características, nos hacen crear diagnósticos sindrómicos y nos ayudan a llegar al diagnóstico definitivo? Por ejemplo, la edad. Generalmente en las neumopatías agudas, como una bronconeumonía, quiere decir un compromiso bilateral, ¿no?, de consolidaciones por un agente infeccioso, generalmente se da en la vejez e infancia. Una neumonía bacteriana clásica la vamos a ver más en los adultos. El carcinoma broncopulmonar primitivo, es decir, de origen primario del pulmón, va a tener un pico dentro de los 50, 60 años del paciente. Para el asma bronquial, se va a presentar como una crisis asmática, generalmente en la infancia o en la juventud. Tenemos también otra patología, ¿no?, el cor pulmonale, que se da alrededor de los 50, 60 años también. En cuanto a la ocupación, la exposición a agentes externos. Entre los polvos inorgánicos tenemos la neumoconiosis, ¿no?, que es cuando ingresa polvo continuamente de un elemento, ¿no?, como por ejemplo el oro, plomo, entre otras cosas, a la vía aérea, que va a motivar una fibrosis pulmonar. También se describe en la literatura la neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca, ¿no?, que se describe por inhalación de polvos orgánicos como el pulmón del granjero. También tenemos patologías que se asocian al lugar de residencia. Los climas húmedos no favorecen al paciente asmático o con tuberculosis o con enfisema. La polución del aire contiene irritantes carcinógenos como hidrocarburos policíclicos y aromáticos por construcción de carreteras asfaltadas, entre otros. El fumar. El fumar irrita la vía aérea, causa laringitis, bronquitis y aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. También tenemos el grupo étnico. Se menciona en literatura que los de raza negra, los mestizos, son más propensos a la tuberculosis, ¿no?, que los de raza blanca. En cuanto al dolor. Cuando les viene un paciente y les dice, me duele el pulmón, ¿está bien dicho? ¿El pulmón duele? No, doctora. No, doctora. Muy bien, el pulmón no duele.
El parénquima pulmonar, la pleura visceral y los bronquiolos carecen de sensibilidad dolorosa. Los que sí tienen inervación son el árbol bronquial y la pared torácica. La sensibilidad del árbol bronquial corresponde a los nervios vagos y a las ramas comunicantes de las cadenas simpáticas paravertebrales. Y en la pared torácica, bueno, lo que tiene inervación es la pleura parietal, el dolor muscular y el periósteo del hueso de la costilla. Una lesión pulmonar se vuelve dolorosa cuando va a llegar a la pleura parietal o diafragmática. En casos de que tengamos espasmos vasculares sobreañadidos que se extiende a la tráquea o que se extiende enfermedades a la tráquea o los bronquios grandes principales. En cuanto al dolor en tórax, en la pared torácica puede causar por fracturas, condritis, miositis, neuralgias intercostales o viscerales, ¿no? Cuando hay afectación de la tráquea, bronquios, mediastino, corazón. El dolor en una traqueobronquitis, ¿no? Cuando cogemos esa parte de la vía aérea, puede manifestarse como un dolor tipo quemazón retroesternal que va a empeorar con la tos y el aire frío. El dolor en una pleuritis aguda es un dolor brusco en la región mamaria o submamaria, como punzada de costado, que va a aumentar por distender la hoja parietal al inspirar profundo, toser o estornudar, ¿no? Son los dolor tipo pleurítico que manifiestan los derrames pleurales. El neumotórax espontáneo se irradia al cuello y hombro del mismo lado, también el epigastrio, y da una sensación de pesadez. Neumonía. La neumonía, como habíamos mencionado, no es por el dolor específico del parénquima. El dolor va a aparecer cuando el foco crece y va a llegar a la pleura parietal. Recién ahí puede causar dolor. Y en los niños se puede expresar como, generalmente se puede expresar como dolor abdominal, ¿no? Por ejemplo, hay dolores referidos del lóbulo superior derecho, les duele el cuadrante superior derecho, del lóbulo inferior derecho, de la fosa ilíaca derecha, entre otros. La atelectasia, ¿no? La atelectasia se da cuando hay una obstrucción en la vía aérea, ¿no? Haciendo que el pulmón se consolide y no pueda expandirse. ¿Y cuándo va a doler? Cuando por la tracción que el parénquima pulmonar tiene al ser retraído, ejerce presión sobre la pleura. En las inferiores, casi siempre muy dolorosas, representa una importante tracción del músculo diafragmático y desviación de órganos mediastínicos. En el cáncer pulmonar, ¿cuándo duele? Si es un dolor precoz, es generalmente cuando hay una atelectasia ocasionada por el tumor. Cuando es tardío, por ejemplo, en neoplasia central, solo aparece cuando al crecer el tumor alcanza la pleura, pared costal y puede comprometer el hueso. El cáncer pulmonar, tenemos la afectación del vértice del pulmón, que es el tumor de Pancoast. Hay un dolor en el hombro y cara interior del brazo. Es un dolor violento al plexo braquial al que invade. Aquí tenemos dos síndromes, el síndrome de Porphyr-Petit
que se acompaña de midriasis, exoftalmia y aumento de hendidura palpebral. Y otro síndrome que también podría darse, el síndrome de Bernard-Horner, que es la miosis, la enoftalmia y la disminución de la hendidura palpebral. Bueno, ahora vamos a pasar a la disnea, uno de los síntomas cardinales respiratorios y no solo respiratorios, donde lo encontramos también presente de forma importante. ¿Alguien desea intervenir? No estoy viendo los nombres porque está proyectada la clase, así que el que desea puede intervenir de forma anónima. No sientan pena. ¿Dónde más encontramos la disnea? Insuficiencia cardíaca, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, la disnea se presenta principalmente en las enfermedades respiratorias y en las enfermedades cardíacas. ¿Qué acompaña la disnea? No siempre, pero muchas veces la disnea se acompaña de insuficiencia respiratoria. Y la insuficiencia respiratoria no es sinónimo de enfermedad pulmonar, porque la insuficiencia respiratoria también la podemos encontrar en las enfermedades cardíacas, ¿no? Muy importante para que ustedes evalúen al paciente. No solo busquen enfermedades respiratorias, sino también cardíacas. ¿Hay otras enfermedades más que pueden causar disnea e insuficiencia respiratoria? Sí, por ejemplo, una sepsis de foco urinario puede causar insuficiencia respiratoria. Sí, ¿ya? Todo nuestro cuerpo es un equilibrio. Cuando perdemos el equilibrio, la homeostasis, podemos hacer fallas en diversos órganos. Ok. A ver, me había faltado algo. El síndrome de Tietze, ¿no? Es una tumefacción dolorosa de uno o varios cartílagos costales, ¿no? Que también me puede dar dolor en pared torácico. La sifodinia o síndrome de hipersensibilidad del cartílago sifoides es un dolor espontáneo a la presión de este. Volviendo a la disnea, es el más llamativo desde el punto de vista subjetivo. Procede del griego disnoia y se define como la sensación de malestar que aparece al respirar. Es decir, la disnea no es subjetiva, ¿no? No vamos a ver en el análisis de sangre que tiene disnea, no. La disnea es la sensación que tiene el paciente, ¿no? Puede haber una disnea psicógena, el paciente es una persona ansiosa y tener hiperventilación por la sensación de disnea. Entonces, la disnea, también llamada respiración difícil, tiene diferentes características. Lo he puesto aquí. No, lo he puesto aquí. Cuando tiene características especiales, a ver, cuando una persona tiene disnea, cuando está echada en posición horizontal y necesita sentarse, ¿cómo se llama? Ortopnea. Muy bien, ortopnea, ¿no? Y eso se asocia más con enfermedades cardíacas. Cuando una persona tiene disnea, tiene intolerancia al decúbito lateral, generalmente un solo lado, porque, ¿cómo se llama? Cuando tiene disnea al decúbito lateral.
Se llama trepopnia. ¿Ya? Y generalmente lo vemos cuando hay un derrame pleural contralateral, muy importante, o una distoplea postural excesiva del corazón. Cuando una persona tiene disnea, cuando adopta de nuevo la posición ortostática o sedestación, es decir, cuando está parado, no está echado y se para y empieza a presentar disnea, ¿cómo se llama? Platipnea. Muy bien. Ok. Son las características especiales de la disnea, ¿no? En diferentes ámbitos. Ahora, la disnea, el clínico siempre ha querido tratar de darle una puntuación, una clasificación, para poder valorarla mejor, ¿no? Y valorar la severidad de las molestias. Por eso se creó diversas escalas. Las principales, una de ellas es la de Medical Research Council, ¿no? Que es la disnea de esfuerzo, puede presentar. Hay disnea en reposo, ¿no? Que un paciente no hace nada y tiene la sensación de falta de aire, o disnea de esfuerzo y mientras va aumentando el esfuerzo o va aumentando la intensidad de la actividad que realiza el paciente, va presentándose. Esta escala generalmente la utilizan los cardiólogos. 0, la disnea se produce solo con un gran esfuerzo físico. 1, la disnea se produce al andar deprisa, en llano o al subir una pendiente poco pronunciada. 2, la disnea imposibilita mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en llano o obliga a detenerse o descansar al andar en llano al propio paso. 3, tiene que detenerse a descansar al andar 100 metros o a los pocos minutos de andar en llano. 4, la disnea impide que el paciente salga de casa o aparece en actividades como vestirse o desvestirse. No, esta es la misma escala, sino que le han agregado unas caritas para que el paciente pueda identificar mejor. Esta es otra escala que usamos, que es la escala de Borg. Y cuando usamos esta es cuando nosotros sometemos al paciente a un estímulo progresivo de esfuerzo. Los neumólogos generalmente utilizan esta escala para el test de caminata. Vuelvo a repetir, esta escala lo usamos usualmente para valorar el test de caminata. ¿Alguien ha escuchado el test de caminata? ¿Qué es? No. Ya. El test de caminata es el test de 6 minutos. Lo utilizamos para valorar la disnea y la insuficiencia respiratoria que el paciente presenta al esfuerzo. Le pedimos que camine 6 minutos a una distancia predicha, ¿no? ¿De qué punto a qué punto? Y hacemos caminarles vueltas, y el paciente tiene conectado, mientras que hace ese esfuerzo, a un saturómetro, ¿no? También previamente tomamos la presión y posterior del examen también tomamos la presión. Y le vamos preguntando al paciente cada minuto cómo se siente. Si siente mucha disnea, poca disnea, al inicio, cómo está, tranquilo, y al final, cómo ha terminado, con cuánta disnea ha terminado, y le presentamos esa escala de Borg. Le mostramos la escala y el paciente tiene que señalarnos cuán cansado se siente. ¿No? Siendo 0 sin disnea, 0.5 muy leve, apenas se nota, 1 muy leve, 2 leve, 3 moderado, 4 algo severo, 5 severo, 6 más severos, 7 muy severo, 8 muy
severo, 9, máximamente severidad, no, muy severa, 10, muy, pero muy, muy severo, ya máximo que no puede más, que ya está exhausto y ahí se para, ya no puedo seguir el procedimiento. Ha habido casos, ¿no? Cuando estamos haciendo este test, que el paciente nos pide terminar antes de los 6 minutos por la disnea ocasionada. Ahora, si categorizamos la disnea respiratoria. La disnea debido a modificaciones en el sistema regulador o controlador de la respiración. ¿Qué nos van a estimular la disnea? La hipercapnia, el estado hipóxico o acidótico producen un incremento en las descargas neuronales que se transmiten hacia la periferia y modifican la actividad ventilatoria. Por ejemplo, el embarazo. En el embarazo la paciente embarazada va a estar con disnea por aumento de la progesterona y también porque el abdomen voluptuoso en los últimos meses no deja expandir bien los pulmones. Y nosotros, los que han rotado conmigo y han visto cuando yo realizo el análisis de gases arteriales, aunque creo que no hemos visto el resultado, pero bueno, ese análisis de gases arteriales es importante. Vamos a ver ahí el nivel de CO2 y el nivel de oxígeno. Y va a haber una particularidad con la persona que vive aquí. Que, ¿no? Por ejemplo, yo he sido médico, antes de venir acá, he sido médico en Lima. ¿No? Yo soy de Lima, he hecho mi residencia allá. Y había una particularidad en los AGAS. Los residentes de neumología del Revaliati tenemos un consultorio de AGAS, que quiere decir que hacíamos AGAS, días específicos, puros AGAS, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha habido diferencia? Que lo he visto y también lo menciona la literatura. El CO2 aquí, en las personas habitantes de la altura, se barre. ¿Por qué? Porque están en un estímulo de hiperventilación que no nos damos cuenta, pero estamos respirando rápido para ayudarnos a compensar el estado hipóxico que tenemos por estar a esta gran altura. Entonces, la altitud permanente también favorece el aumento de la ventilación, debido a que se produce una mayor actividad del sistema regulador. La disnea ocasionada por la bomba ventilatoria, la caja torácica, ¿no? Podemos tener una alteración a nivel de los nervios, músculos que no trabajen bien y que nos ocasionen disnea. Conducción de la vía aérea, territorio alveolar o del espacio intersticial, ¿no? Una neumonía en respuesta puede causar disnea, una obstrucción de la vía aérea con un cuerpo extraño, o por un asma, o un EPOC también puede causarnos disnea. El espacio intersticial, el compromiso del espacio intersticial, una fibrosis pulmonar puede causar disnea por trastorno de intercambio de gases, ¿no? Si hay una hipoxemia o una hipercapnia, también va a haber disnea, ¿no? O una alteración de gases, por ejemplo, en un paciente nefrópata. Disnea de origen cardíaco. Bueno, pasamos del respiratorio al cardíaco. Vamos a subclasificarlo de acuerdo al gasto, ¿no? El gasto cardíaco por minuto que da la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. El paciente puede tener compromiso cardíaco sin que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sea alterado. Cuando está alterado, por ejemplo, un gasto cardíaco alto, puede ser la disnea de origen de anemia o un cortocircuito de izquierda a derecha. Por ejemplo, hay pacientes, esto es casos de la vida real, ¿no? Que podemos ver ahora en el hospital, tenemos algunos casos, pacientes con hemorragia digestiva alta. Vienen con una anemia importante, una anemia aguda,
hemoglobina de 6, 7, que los que van a hacer gastro. Ya. Ven a su paciente con insuficiencia respiratoria. Uy, tengo que llamar al neumólogo. Pero ¿qué es lo que pasa? La anemia está ocasionando la insuficiencia respiratoria. Como sabemos, la hemoglobina transporta el oxígeno. Y si hay una anemia aguda, no nos va a alterar ese mecanismo de transporte. Bueno, los propiamente pacientes con afectación de cortocircuito, también los pacientes con gasto normal, el estímulo que produce el metabolismo anaerobio sobre los quimiorreceptores centrales o periféricos a la difusión diastólica, distribuida a las miocardiopatías o valvulopatías, ¿no? Tengan falla en las válvulas cardíacas. Y los pacientes con gasto cardíaco bajo, ¿no? Una fracción de eyección menos del 40%, ¿no? Que podríamos ver en un infarto, en coronopatías, las arterias coronarias, ¿no? El paciente está con infarto, está con insuficiencia respiratoria, ¿tiene problema neumológico? No, es su propio infarto que está ocasionando esto. La insuficiencia cardíaca. Y es esto también, el paciente, aquí vienen varios, ¿sí? Por eso los cardiólogos son tan necesarios aquí en la altura. Hay pacientes que vienen, muchos pacientes con falla cardíaca que hacen edema pulmonar, con una hipertensión pulmonar avanzada, ¿no? ¿Cómo se manifiesta un edema pulmonar? Se puede manifestar como un patrón intersticial en el fluvial, puede haber consolidaciones, ¿no? Con derrame pleural bilateral. Entonces, hay médicos X, varios médicos. ¿Ven consolidaciones? La neumonía. No, no es así. Si hubieran estudiado bien su semiología, los primeros años de medicina, radiología también, las consolidaciones también lo puede dar un edema pulmonar, ¿no? Con efusión pleural bilateral, una insuficiencia cardíaca puede generar esto también, ¿no? Generarle síntomas de disnea, de insuficiencia respiratoria. Por eso hay que evaluar al paciente de forma integral. Entonces, recopilando el algoritmo para el diagnóstico diferencial entre disnea, de origen respiratorio y cardíaca, la respiratoria puede causarse por el embarazo, la acidosis metabólica del centro respiratorio, la bomba ventilatoria por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, también alteraciones de la caja torácica, ¿no? Cuando hay una cifoescoliosis, una alteración de los huesos, intercambio de gases, el tromboembolismo pulmonar, que tiene mayor frecuencia, aquí le he visto más frecuente que en la altura que a nivel del mar. Tal vez se puede asociar a que las personas aquí tienen poliglobulia, ¿no? Neumonía, enfermedades intersticiales, disneas cardíacas, la anemia, el hipertiroidismo, el cortocircuito arteriovenoso, la insuficiencia cardíaca congestiva, la isquemia miocárdica o infarto, pericarditis, y gasto cardíaco normal, desacondicionamiento, obesidad, disfunción diastólica, entre otras. Asociación entre descriptores cualitativos y mecanismos patogénicos en la producción de la disnea. Pesadez torácica lo podríamos asociar a broncoconstricción o edema intersticial, aumento del trabajo respiratorio, una enfermedad neuromuscular, asma o enfermedad de POC grave, hambre de aire, aumento del impulso respiratorio central, tromboembolismo pulmonar, respiración insatisfactoria, una hiperinsuflación, restricción, o una respiración rápida, un desacondicionamiento. Muy bien, hasta aquí vamos a avanzar hoy. La siguiente clase va a ser La siguiente clase la voy a tener presencialmente el día viernes. Ustedes en total creo que son 50, ¿no, delegado? ¿Cuántos son? Somos 50, ¿no? 44. Ah, ya, 44. reducieron. Mejor. Muy bien, mejor. Vamos a
separarnos en 2 grupos porque no hay un salón suficientemente grande en la Facultad de Medicina para distribuirlo a todos, ¿no, delegado? Con Doctora, debida distancia. ¿O hay? sí hay un salón, pero tiene capacidad para 56 y como somos 44, no No, estaría bien, estos doctora. no, pues no. No, es que a veces hay salones como tipo anfiteatro que son en gradas y son amplios y grandes, ¿no? Creo que en la universidad de ustedes no lo he visto, pero no. No tienen, o sea, tienen las sillas normal, ¿no? Que son como sus pupitres. Y creo Tenemos que, o uno sea, en el hospital, doctora, en el hospital universitario. Ya sí, tenemos sí, 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 instalado proyector. sí, al hospital universitario. ¿Cuál Sí. universidad? Ya me acordé. Sí, pero creo que ese está cerrado y ese no lo puedes abrir, ¿no? Sí está habilitado ya, doctora. Entonces me Eh, puedes tener todo listo para ese salón, sí, doctora, para el viernes a para el las viernes. 7 de la mañana, doctora. No, va a ser O, en la tarde, sería a las 3 de la tarde, ¿ya? no podría ser doctora en la mañana. No, O porque tengo mejor, hospital. ya lo voy a Entonces no coordinar. lo puedes tener, ya. Si lo puedes tener, ahí estaría toda la clase, porque ahí es capacidad para 100 personas, así. 56 es lo que dice Entonces el no. aforo ahí. O sea, lo que quiero es una distancia prudente entre ustedes, que no estén pegados. Si van a estar pegados, entonces lo vamos a hacer en 2 clases. Sí. Ya. Mm, Si lo pueden habilitar ese, entonces a las 3 todos los alumnos. Pero si no se puede habilitar, y son las aulas más pequeñas, vamos a hacer en 2 grupos. De 3 a 4 un grupo y de 4 a 5 otro. ¿Es feriado? A ver, déjenme ver. Feriado. A ver. ¿Qué día cae viernes? Eh, es el 7. el viernes es... para el sector público nada más. Para el privado no. Con fines turísticos. No hay una celebración por acontecimiento especial. Que los administrativos no trabajan esos días. En cambio, cuando sean médicos, van a ver que eso no aplica. Es feriado. Entonces lo vamos a pasar para el día jueves. ¿Ya? Ya. Delegado. Ok, coordinamos entonces. ¿Hay alguna pregunta de la clase? Si no, vamos a dar por culminado. Sí, doctora. Tenía una duda. ¿Cómo podemos diferenciar una disnea de origen cardíaco con una disnea de origen pulmonar? Ya, la disnea se va a presentar, ¿no? Como sensación de falta de aire en los ambos casos. Lo que tienes que valorar es todas las características asociadas a esa disnea, ¿no? Identificar la causa por análisis de sangre, ¿no? Para ver el intercambio de gases, imágenes de rayos X o tomografía, se ha dado el caso. También la anamnesis del paciente, ¿no? Si es un paciente obeso que tiene antecedente de enfermedades cardiovasculares, más te vas a inclinar a la enfermedad cardíaca. Si es un paciente, por ejemplo, con antecedentes de fibrosis pulmonar, probablemente la disnea sea ocasionada por eso. También, como había mencionado en la clase, sería bueno valorar el test de esfuerzo de los 6 minutos para ver si hay una disnea al esfuerzo, porque puede ser, paciente te dice, yo me canso cuando hago algún tipo de actividad, ¿no? Entonces, para
Para valorar si esa disnea se repercute en los gases arteriales, si hay una desaturación importante, le podemos hacer test de disnea. Si no hay una alteración en gases arteriales, no hay alteración en imágenes, no hay algún antecedente cardiovascular, no hay antecedentes respiratorios, hay que valorar también que sea una disnea psicógena, ¿no? Los cardiólogos, para valorar en cuanto al compromiso cardíaco es per se, por ejemplo, un gasto cardíaco, tienen que realizar un procedimiento que se llama una ecocardiografía, ¿no? Donde valora el gasto cardíaco, las válvulas, cómo están las válvulas, si son insuficientes o son competentes, ¿no? Puede haber signos de hipertensión arterial pulmonar también. También otro estudio que hacen es la ergometría. Entonces, paciente llega con disnea, hay que estudiarlo, hacerle una buena anamnesis y de acuerdo a la anamnesis direccionar los análisis auxiliares. Y si yo sospecho que es un paciente que tiene una disnea por infarto, tiene una disnea porque está haciendo una falla cardíaca congestiva, tengo que llamar al especialista para que le dé el tratamiento específico. Pero previamente lo que ustedes deben saber como médico general es poder identificar las probables causas para llevarnos a los distintos especialistas, ¿no? Lo primero que ustedes podrían hacer es tomar un electrocardiograma que se toma en la sala de emergencias, ¿no? Y valorar cómo está esto para poder llamar después al especialista, tomarle sus rayos X, sus análisis de gases arteriales, un hemograma para ver si tiene anemia, entre otros. Ok, alumnos, muy bien, eso ha sido la clase de hoy. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Buen día, doctora. Hasta luego. Muy bien, doctora. Gracias, doctora.